bienvenida a todos, si se pueden tomar su lugar, por favor, gracias. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, recordándoles como cada domingo que ha tomado la mejor decisión de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al igual quiero saludar a nuestros amigos de la página que domingo a domingo se conectan para escuchar el mensaje de la palabra. Todo mundo necesitamos el alimento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque el alimento espiritual es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene positivos ante las situaciones de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Sabes, el día de ayer tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de estar en una conferencia para matrimonios con nuestros hermanos en Cristo de la iglesia metodista. Y sabes, Dios nos está abriendo puertas. Mira, no, en la palabra dice que unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de fulano de tal. No, aquí somos el cuerpo de Cristo, todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes, Dios es bien hermoso que nos ha abierto puertas. He tenido la oportunidad de compartir la palabra con nuestros hermanos bautistas, con nuestros hermanos metodistas, y sabes, he visto la mano de Dios, porque nuestro Dios es uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Yo en esta hora traigo un mensaje, amada iglesia. Sin más preámbulos, me encantaría iniciar con el mensaje de la palabra. Si me ponen el título, por favor. Quiero comenzar con el título de este mensaje. Le he dado por título, lo leemos todos juntos: no se amolden. A ver, vamos todos juntos. 1, 2, 3. No se amolden. ¿Por qué no amoldarnos? Me encantaría que vayamos a la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, para poder entender este título de este mensaje. Me dices cuando estés listo. Voy a leer otra versión, la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Y son palabras del apóstol Pablo. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Te invito, cerramos nuestros ojos para poner la bendita palabra en las manos de Dios. Padre, hoy, Señor, ponemos tu palabra en tus manos, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que tomes el control de todo ambiente espiritual, Señor. Te pedimos, por favor, que si hubiese un espíritu contrario al tuyo, Señor, sea atado, reprendido y echado fuera de este lugar. Padre, me hago a un lado para que tú hables a tu pueblo lo que tú tienes que hablar. Y como siempre, Padre, quiero darte las gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, juntos decimos amén. Muy bien. El diccionario, amada iglesia, de la Real Academia Española define amoldar como ajustar algo al molde. Número 2, acomodar o reducir la forma propia o conveniencia. Y para esto traigo un ejemplo para poder entrar al mensaje. Ahí regreso a la cámara. Traigo un mensaje. ¿Qué dice el título? No se amolden. Por ahí yo soy de rancho y no es la canción. Sí, Señor. No se crea. Pero dice la palabra: no se amolden. Y yo traigo aquí unos asientos. Se me venía a la mente mientras el Espíritu Santo me daba el mensaje. Yo creo que ¿cuál asiento estará más cómodo?
Yo creo que muchos de nosotros podemos agarrar un asiento en casa. Me ha tocado ir a la casa de mi madre y cuando estamos todos sentados a la mesa, porque faltan sillas, madre, necesitas un comedor de un reinado, así como de 20 sillas, y todavía van a faltar, porque somos muchos. Pero cuando vamos a la casa de mi madre, comúnmente hay botes, mi madre tiene botes, usa para trapear, ¿verdad? Mi mamá. Y por ahí el bote del trapeador es el que nos saca del apuro, ¿no? Y por ahí va el pastor, ¿sí? Porque como pastor dice la palabra, el Señor Jesucristo nos dice que Él vino a servir y no a qué. Bueno, entonces al pastor le toca ir a buscar el bote, ¿no? Y ya se sienta. Pero no sé si has tenido la oportunidad de tomar un bote o quizás no un ladrillo, un bloc o algún objeto. ¿Será cómodo o será incómodo, iglesia? Pues un poco incómodo, ¿no? Pero aquí traigo yo tres asientos, ¿no? Ese que puede ser un asiento. Quizás la silla donde tú estás está un poco cómoda. Quizás no podríamos durar tanto sentado en ella porque está un poco rígida, no tiene esponja. Es muy parecida a esta, nomás diferente color, ¿no? Pero si yo te comprara una silla de estas, ay, Dios mío, qué rico se siente, Señor. Te aseguro que entrarías, ahorita ya estarías en el tercer sueño, soñando el mensaje, ¿no? Y el pastor te habla que dijo el apóstol Pablo, no se amolden a este mundo, y estarías soñando. Sabes, la palabra de Dios nos dice a través de este versículo en Romanos. El apóstol Pablo le manda un mensaje a la iglesia, a una pequeña iglesia que estaba en Romanos. Romanos, escúchame bien, en aquel entonces representaba todo lo que estaba en contra de Dios. Así que se levanta una pequeña iglesia del pueblo de Dios dentro de Romanos. Y el apóstol Pablo le manda este mensaje, le manda esta carta a aquella pequeña iglesia diciéndole: no se amolden a las cosas de este mundo. Porque en este mundo lo mejor es la comodidad, ¿cierto o no es cierto? Lo decía yo en la adoración, a esta carne no le gusta adorar a Dios. Es más, si tú estás viendo una serie de Netflix, quizás tienes un asiento muy cómodo, parecido a este que tengo aquí. Es domingo, día de culto. Te dormiste tarde, te quedaste dormido viendo en tu comodidad quizás aquella serie de Netflix. Y quizás esta mañana volviste a tocar el asiento y tu carne decía: no tengo ganas de ir. Sabes, el apóstol Pablo manda esa carta a la iglesia porque para tu carne es muy fácil decidir lo que a ella le gusta. Pero dice la palabra que las cosas del espíritu son contra las de ¿qué? Las de la carne, ¿no? Y las de la carne contra el espíritu. Así que a la carne no le gusta venir a la iglesia. A la carne le gusta el disfrutar las cosas que van en contra de Dios. Pero hoy en día, sabes, escúchame bien, Roma representa algo. Y ayer le decía a los matrimonios, sabes, ayer le comentábamos mi esposa y yo algo a los matrimonios. Mi esposa el día de ayer les decía sobre una estadística muy alta del 2023, donde casi millones de matrimonios se han destrozado. Y quiero decir por algo, Roma representaba todo lo que estaba en contra de Dios. Se levanta una iglesia y yo quiero decir hoy en día, tú eres la iglesia y Roma está lo que te rodea. Pero si el apóstol Pablo escribiera esta carta hoy en día, ¿sabes cuál es el Roma más fuerte? El Roma que está en tus manos. El que comúnmente, diariamente tomamos para estar conectado con otras personas. Fíjate bien, es el Roma actual y no quiero decir que sea malo, no. Yo también hago uso de la tecnología. Pero algo que les decíamos ayer a los matrimonios, escúchame bien, y es algo que te quiero recordar. No podemos permitir hoy en día que un aparatito, escúchame bien, o un aparato o un objeto tome el lugar de Dios. No podemos que nuestra vida pueda amoldarse a algo, escúchame bien, que va en contra de Dios.
Escúchame bien, dice la palabra, todo te es lícito o permitido, pero no todo te conviene. Mira, vayamos a una realidad. ¿Cuántas personas no han perdido su matrimonio, sus hijos? ¿Sabes por qué? Eso es una triste realidad. Estoy hablando del Roma que está en tus manos. Bueno, ahorita el Roma ese está por ahí transmitiendo, le estamos dando un buen uso. Pero quiero decirte algo, ¿cuántas familias y matrimonios son destrozados por los aparatos de hoy en día? Por el aparato celular. El aparato celular ha querido venir a tomar la vida del ser humano. ¿Sabes? Hay mucha infidelidad, hay mucha mentira, muchas cosas que se pueden guardar ahí. Mira, ciertamente la tecnología es un arma de dos filos. Si el apóstol Pablo escribiera esa carta hoy en día, nos haría referencia, iglesia, a esto. Es una realidad, iglesia. Mira, yo siempre voy a decir, no voy a predicar algo que no haya vivido. En alguna ocasión el Espíritu Santo vino y redarguyó mi vida. Hey, ojo, tu hijo te está hablando y tú te sientes molesto porque tu hijo te dice, oye papá, cuando tú estás con Roma en tus manos, cuando Roma quiere venir a tomar tu vida. Y no solo eso, hay muchas personas que encuentran una comodidad. Empiezan a publicar sus problemas, sus victorias, tantas cosas. Que cuando abren Roma, que cuando entran en ese Roma, empiezan a sentir tristeza profunda, empiezan a sentir envidia, empiezan a sentir soledad. ¿Sabes por qué? Porque han encontrado una comodidad a su antojo. Han hecho un molde de su vida. Amada iglesia, quiero decirlo, no estoy tachando de que sea malo. Tengo 43 años, tengo una computadora en mi casa. Estoy usando un aparato donde tengo mis notas para predicarte, para cantar. Tengo uno donde también tengo comunicación con mi familia. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios, no te amoldes al mundo actual. A tu carne le va a ser cómodo acomodarse en un lugar, escúchame, perfecto. Quizás en un lugar donde va a robar todo de ti. Un lugar que va a tomar te va a traer tu carne. Un lugar que te pretende dar todo lo que tú necesitas. Te recuerdo, no todo te conviene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Dentro de la palabra de Dios, y son 3 puntos que quiero mencionar en este mensaje. Hay 3 hombres de Dios, pero quiero comenzar con uno que siendo un pequeño dentro del plan de Dios todo lo tuvo, y él es Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 11 al 15, quiero leértelo rápidamente. Dice así la palabra, y este punto lo he titulado el amor por lo material. Moisés, escúchame bien, fue todo lo contrario a este punto. Aunque fue en aquel siglo, Moisés lo tenía todo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Fíjate bien, el Señor lo guió con una familia real que lo tenía todo. Y Moisés tenía todo en la vida. Yo quiero decirte algo, tú como hijo de Dios, en algún momento de tu vida, escúchame bien, lo has tenido todo. Pero tienes que entender algo. Y yo quiero que lo digas, en mi vida, dilo, hay un propósito de Dios. Y Dios quiere cumplir ese propósito. Sabes, amada iglesia, antes de entrar a esto, acaba de suceder un acontecimiento muy triste en nuestra ciudad. La pérdida de una familia pastoral. Tantas preguntas en nuestra mente, quizás muchos dijeron, pero ¿dónde estaba Dios? Yo quiero recordarte algo en el primer mensaje, en el primer texto que acabamos de leer. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando un hijo de Dios entrega toda su vida a Él, escúchame bien, ha entendido que no es bueno amoldarse a las cosas de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque quizás este ciento Dios me lo provee, pero me puede dar algo mucho mejor,
algo mejor. O quizás como un siervo de Dios, porque así sucede, ¿eh? Ahora estoy predicando aquí, pero un día me puede llamar y decir: ve a la sierra de Chihuahua, ve allá donde no hay nada. Tengo amigos, grandes amigos, que van y llevan el mensaje y me han platicado, tardan 2, 3 horas para ir a un poblado y predicar la palabra. Un hijo de Dios ha entendido algo, que no se debe amoldar a las cosas de este mundo. Escúchame bien, porque Dios necesita que tú estés listo y preparado, escúchame bien, para bendecirte, para usarte. Y no debes dejar que nada en este mundo tome tu atención, tome tu corazón. Me encanta la historia de Moisés, un gran hombre de Dios. En Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15 dice la palabra: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés lo tenía todo, pero yo quiero recordarte algo con lo que acabo de leer. Moisés quizás se pudo ver amoldado, pero ese mismo molde quiso matarlo. Faraón, escúchame bien, él llegó a ser de parte de la realeza, de la familia de Faraón. Y cuando Moisés descubre su propósito, Faraón, dice la palabra, que quiso ¿qué? Matarlo. Escúchame bien, y esto tiene que entender el Hijo de Dios. Escúchame bien, que en la misma molde te puede matar, y quiere matar el propósito de Dios que hay en ti. Pero entonces dice la historia que aquel hombre llamado Moisés descubre su propósito y él deja el amor por lo material. Moisés lo tenía todo, era parte de la realeza, pero él decidió dejar ese molde cómodo para entonces caminar, escúchame bien, en la buena voluntad y agradable y perfecta que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tiene que entender un hijo de Dios. No permitir que las cosas materiales roben tu corazón, roben tu atención. Y no solamente tenemos como enemigo, quizás, escúchame bien, la tecnología, sino el dinero. Pudiera ser grandes cosas que hay en la vida del ser humano que puede robar tu atención. ¿Qué es lo que está robando tu atención? ¿Qué es lo que te está queriendo amoldar en este tiempo? Moisés, escúchame bien, empieza a descubrir el propósito de Dios en su vida. Él no se amoldó a la vida que había tenido, a la vida que, escúchame bien, a la que Dios lo había guiado, sino que él empezó a hacer la voluntad de Dios. Él sacó el pueblo de Egipto. Él empezó a experimentar el poder de Dios. Escúchame bien, no hay cosa más hermosa en esta tierra que experimentar el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo, si escribiera esta carta hoy en día, él te diría: no te amoldes a las cosas que te rodean en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 2, los problemas emocionales. No tenemos simplemente un gigante como lo es, pudiera ser las cosas materiales, sino también los problemas emocionales. En la palabra de Dios, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 8 al 15, nos habla de un siervo de Dios, del profeta Elías. Aquel hombre de Dios como Moisés, que había entendido hacer la voluntad de Dios. Pero un día, escúchame bien,
se enfrentó a los problemas emocionales. Y dice la palabra en Primera de Reyes que este profeta, el profeta Elías, se enfrentó a una tristeza profunda. ¿Alguien de aquí ha sentido alguna vez ansiedad, depresión, tristeza? ¿Sabes? Hoy en día es uno de los problemas mayores en la sociedad. Increíble, pero la juventud está siendo atacada, abrazada, y no abrazada sino para destruir. ¿Sabes? Por los problemas emocionales, por las tristezas profundas, la depresión, el porcentaje como de divorcios, también hay porcentajes de suicidios muy altos. En esta semana miraba la noticia de un joven que decidió quitarse la vida. A un lado dejó su motocicleta y literal se colgó de un árbol, y los medios pasaron la fotografía de aquel joven como de alrededor de 21 años de edad. Quizás pudieras decir un joven con un futuro, un joven que pudiera hacer grandes cosas, decidió terminar con su vida. Escúchame bien, en ocasiones nos es cómodo estacionarnos, no porque nos guste, sino porque no podemos más. Y puedes decir, aquí estoy mejor. Y empiezas a descubrir que en tu corazón se está llenando de amargura. Y empiezas a descubrir que quizás todo el mundo te defraudó, en tu familia, en la iglesia, fuiste señalado. Escúchame bien, por eso el Señor nos dice a través de las cartas que escribió Pablo: no se amolden a las cosas de este mundo. Escúchame, y dentro de las cosas están las emociones a las que tú y yo todos los días nos enfrentamos. Dijo el Señor: en este mundo vas a tener tristezas profundas. Pero dice el Señor también en su palabra: echa toda tu ansiedad, ¿qué dice? Sobre mí, que Él cuida de ti. Y sabes, pero en la palabra, en Primera de Reyes, nos habla sobre el profeta Elías. Dice que el profeta Elías se fue a esconder a una cueva. Dice así la palabra: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido como aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y una grande y poderoso viento que rompió los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y yo quiero que pongas tu nombre. ¿Qué haces aquí, Armi? Pon tu nombre. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria. Aquel hombre de Dios, por una situación, escúchame bien, de la iglesia pudiera ser, por una situación familiar, tristeza profunda, pero el Señor te dice: no te quedes ahí, no te amoldes a las cosas o situaciones de este mundo, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo he prometido estar todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, aunque la tierra
Escúchame, escúchame. Jehová, Dios de los ejércitos, está contigo. Me encanta porque el día de ayer estábamos predicando, mi esposa y yo, y nos dijeron en el comedor: pastores, ¿no sintieron el terremoto? Yo le dije: no sentimos el terremoto. Dice mi esposa: y yo ni cuenta. Yo estaba emocionado predicando, mi esposa estaba allá en el altar de pie. Yo quiero decirte algo: hemos entendido a no amoldarnos a las cosas de este mundo. Y si Dios me llamara, el Señor me dice en su palabra que si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero. Sea que viva o muramos, somos ¿de quién? Del Señor. Por eso tienes que entender, amada iglesia, que no te debes de amoldar a las cosas de este mundo, ni materiales, escúchame bien, ni emocionales. Tú y yo tenemos que depender de Dios. Y ciertamente es válido que cuando te encuentras en una situación emocional, a lo mejor hay personas que sientes que no te pueden ayudar, pero hay alguien que te va a escuchar en tu soledad. Hay alguien que te va a abrazar cuando sientes que no puedes más. Hay alguien, escúchame bien, sobrenatural. Por eso Él se fue, Jesús se fue y dijo: es necesario que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque Él puede estar en todo lugar, en todo momento, iglesia. Y tienes que entender que si tú le llamas, Él está ahí. Si tú le llamas, Él está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 3. Vente, mi querido amigo. Es una bendición. Yo estoy conectado con la música. La música se hizo para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fue creada para adorar a Dios. Y la música es un lenguaje. Yo quiero decirte algo. Es una bendición tener a Franco en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Franco. Punto número 3. Fíjate bien, cuando buscamos la integridad en Dios, Él responde. ¿Cuántos dicen amén? Cuando buscas la integridad en Dios, has entendido este título, que no te debes de amoldar a las cosas de este mundo. No te amoldes, busca la integridad de Dios. Me encanta de un gran hombre de Dios que solamente 2 versículos en la Biblia hablan de él, y es un hombre llamado Jabes. Solamente hay 2 versículos. En Primera de Crónicas capítulo 4 versículos del 9 al 10 dice así la palabra: Jabes fue más respetado que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Jabes rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no le habían puesto atención a este hombre llamado Jabes. Y viene en Primera de Crónicas, y quizás muchos lo hemos pasado por alto. No digo que todos, muchos. Pero Jabes era un hombre que habla la Biblia en 2 versículos, pero te lo describe como un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y aunque su circunstancia fue difícil, su madre lo tuvo en dolor, escúchame bien, pero él renunció a ese dolor. Él no quiso quedarse ahí. Y él le pidió a Dios: ensancha mi territorio, bendice mi vida, líbrame de la aflicción. Y su nombre significaba dolor. Yo quiero pensar que cuando le hablaban, en lugar de Jabes, dolor, ven para acá. Pero Jabes no se dejó guiar por el significado, escúchame bien, de su nombre, por lo que su madre había vivido, sino que Jabes fue más allá. Jabes entendió: no me debo de amoldar a las cosas y situaciones de este mundo.
Porque mi Dios es un Dios que sana el corazón, un Dios que levanta, un Dios que transforma, un Dios que salva, un Dios que regenera. Mi Dios es el Dios de paz. Y aunque mi nombre signifique aflicción, escúchame bien, no viviré en aflicción, porque Dios, escúchame bien, te da un nuevo nombre. Y Él te dice: no te amoldes, hijo mío, a las cosas de este mundo, sino vive en integridad en Él. ¿Qué es lo que necesitamos para poner en primer lugar a Dios en nuestro corazón? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? No sé qué piensas tú, y no sé si alguna vez te ha pasado esto por tu mente, pero quiero compartírtelo. ¿Qué debemos de hacer para que Dios esté en primer lugar en nuestro corazón? Yo le decía a los matrimonios el día de ayer, yo tengo 43 años y yo sé que aquí vemos de diferentes edades. 43 años, y a mí también me ha tocado ver cómo ha evolucionado la tecnología. Y vaya, yo he experimentado que la tecnología es un molde perfecto para que pierdas tu salvación. ¿Acaso necesitas en tu corazón, escúchame bien, ser obediente a Dios? ¿Acaso necesitas en tu corazón aplicar el dominio propio? Eso, aplicar el dominio propio. Yo quiero decirte, tristemente a muchos la muerte los ha sorprendido en el pecado deliberado. Mira, si naturalmente luchamos todos los días con el pecado natural, por naturaleza, y por eso ese canto tan hermoso: renuévame, Señor, ya no quiero ser igual, renuévame, quiero tener un corazón íntegro. Yo quiero recordarte algo, iglesia: no te amoldes a este mundo. Tus ojos le pertenecen a Dios, tus oídos le pertenecen a Dios, tus manos le pertenecen a Dios, tus entrañas le pertenecen a Dios, tus pies le pertenecen a Dios, y por lo tanto tus hijos también le pertenecen a Dios. Pero cuando la iglesia va a entender que Dios debe estar en primer lugar, qué bonito saber, Jabes, que en la Biblia escribieron su nombre. Escúchame bien. Y sabes, la historia se sigue escribiendo. Ayer le preguntaba a un matrimonio y pensé que eran los pastores. Me equivoqué. Estaban en la segunda fila sentados agarraditos de la mano. Y yo le dije: ¿ustedes son los pastores? Y me dijeron: no. Ay, perdón. Y yo dice: acá están los pastores, bien jóvenes. Y yo le dije: ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos años tienen de casados? Y me dijeron: tenemos 53 años de casados. Dije: wow. El hermano tiene 86 años de edad. Y aquella viejecita decía: y pastor, quiero decirle algo. Cada día le digo a mi esposo que lo amo con todo mi corazón. Yo quiero decirle a todos los que están aquí, el primer ministerio que Dios entregó, ya te lo había dicho, es tu familia. ¿Quieres predicar el evangelio? Empieza predicando dentro de tu familia. Empieza mostrando con hechos que no te estás amoldando a las cosas de este mundo. Empieza a decir a grito abierto con tu vida que eres un hijo y una hija de Dios. Ponlo en primer lugar. Te decía sobre el recuerdo de hace una semana atrás. Los pastores, estoy seguro que, escúchame bien, todos vamos para allá, Yo siempre te hablo de esto y no me he muerto todavía, pero ¿sabes qué es lo más importante para mí como pastor? Que seas salvo, que
que seas una persona, escúchame bien, que a pesar de los moldes perfectos de esta vida, has decidido seguir a Cristo. No importa las circunstancias que se levanten, no importa la comodidad de este mundo, decirle no a la comodidad. Y yo voy a llenarme de Dios, yo voy a buscar de Dios, yo voy donde estén adorando a Dios, yo voy a predicar de Dios, yo voy a cuidar, escúchame bien, mi familia, cuidaré mi esposo, cuidaré mi esposa, cuidaré mis hijos. Y no solamente eso, los guiaré en el camino de Dios. Yo cada mañana que dejo a mi hija Milka, yo creo que tú sientes feo eso. Cuando yo la dejo y ella se cruza, yo le digo: Señor, ni en el automóvil puedo tener la seguridad de que ella llegaría bien, porque pudiéramos tener un accidente en el trayecto, y como esos pastores pasaron a la eternidad contigo, le digo: pero hago todo lo que puedo para que mi hija esté bien. Y cuando ella cruza, yo me despido de ella, le doy un beso: Dios te bendiga, hija, cuídate mucho. Yo le digo: yo no sé qué se va a enfrentar allá, 14 años de edad, caminando solita. Escúchame bien, pero algo estoy seguro, que la he guiado a los caminos de Dios. Aún en sus debilidades, escúchame bien, yo le he enseñado que no se debe amoldar a las cosas de este mundo, porque a ella le conviene tener a Cristo en su corazón. Porque quizás allá solita cierre sus ojos para siempre, pero entonces los abrirá con nuestro Padre Celestial. La voluntad de Dios, escúchame bien, es buena, agradable y perfecta. Y un hijo de Dios que ha entendido en no amoldarse, tenemos que renovarnos en nuestra mente para poder comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero despedir esta transmisión. Dios los bendiga. Amada iglesia,